Los seres más misteriosos en la Biblia. Número 1. Los Ophánins. Hay 108 diferentes menciones de ángeles a lo largo del Antiguo Testamento. Los ángeles son mostrados como teniendo un papel en las historias contadas en el libro de Génesis, específicamente en las vidas de Abraham y Jacob. Entonces, ¿quién son estos misteriosos ángeles? Los Ophánins. ¿Qué son los Ophánins? En hebreo antiguo, Ophanim literalmente significa ruedas. La palabra en su forma singular es Ophan. Ruedas son mencionadas varias veces en el Antiguo Testamento, y Ophanim puede referirse a ruedas convencionales en un carro o carruaje. ¿Quién fue el profeta que vio esta visión? Durante la conquista de Nabucodonosor en 597 a.C., Ezequiel fue uno de los 10.000 prisioneros capturados de Jerusalén y probablemente profetizó en Babilonia para los exiliados en el asentamiento de Tel Aviv, en el río Quebar. Ezequiel ve los Ophánins. Ezequiel no estaba en el exilio cuando Dios apareció ante él. Dios usó ese encuentro para iniciar el ministerio de Ezequiel como profeta, mostrándole una visión impresionante. Es difícil definir los Ophánins retratados en la visión de Ezequiel sin considerar la totalidad de la revelación. Dios escoge abrir los cielos ante los ojos temporales de Ezequiel. La descripción de la visión inaugural de Ezequiel es uno de los pasajes más difíciles de traducir en el Antiguo Testamento. Ezequiel primero cuenta dónde estaba cuando vio la visión. Ezequiel capítulo 1 versos 1 a 4. Aconteció que, cuando yo estaba en mi 30º año de vida, en el 5º día del 4º mes, mientras yo estaba entre los exiliados al lado del río Quebar en Babilonia, los cielos se abrieron y yo vi visiones de Dios. En el 5º del mes, que fue en el 5º año del cautiverio del rey Joaquim, la palabra del Señor vino expresamente a Ezequiel, el sacerdote, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, por el río Quebar, y la mano del Señor vino sobre él allí. Mientras yo miraba, vi un viento tempestuoso viniendo del norte, una gran nube con fuego parpadeando continuamente, y un brillo estaba alrededor de ella, y en su núcleo había algo como metal ámbar brillante en medio del fuego. Él intentó poner en palabras algo que no podía ser explicado claramente. Usó símiles para describirlo, comparándolo con otras cosas para dar una idea de lo que era parecido. Ezequiel observa lo que parece ser una nube temible de relámpagos y fuego moviéndose del norte. 4 entidades luminosas están escondidas dentro de la nube, cada una emitiendo una luz brillante. Aunque los seres parecen humanos, no son humanos de ninguna manera. Cada uno posee 4 caras diferentes: una cara humana, una cara de león, una cara de buey y una cara de águila. El profeta no registra estas criaturas por nombre en Ezequiel 1, donde comienza el relato de su visión. Pero hasta el capítulo 10 son identificados como querubines. Después de ver los querubines, Ezequiel vio las ruedas, como las ruedas de un carro. Un giroscopio es el equipo más útil para visualizar lo que Ezequiel presenció. Ezequiel estaba describiendo algo que podría moverse en cualquier dirección sin girar. Tenga en mente que Ezequiel estaba describiendo lo indescriptible. Ezequiel capítulo 1 versos 15 a 21. Ahora, mientras yo miraba a las criaturas vivas, he aquí que una rueda estaba en la tierra al lado de cada criatura viva con sus 4 caras. La apariencia de las ruedas y sus obras era como el color del berilio, y todas las 4 tenían la misma semejanza. La apariencia de las obras era como si fuera una rueda dentro de una rueda. Cuando se movían, iban en dirección a cualquiera de las 4 direcciones. No giraban de lado cuando iban. En cuanto a sus aros, eran tan altos, eran impresionantes, y sus aros estaban llenos de ojos alrededor de los 4 de ellos. Cuando las criaturas vivas iban, las ruedas iban al lado de ellas, y cuando las criaturas vivas eran levantadas de la tierra, las ruedas eran levantadas. A donde quiera que el espíritu quisiera ir, iban, porque allí el espíritu iba, y las ruedas eran levantadas junto con ellos, porque el espíritu de las criaturas vivas estaba en las ruedas. Cuando aquellas iban, éstas iban. Cuando aquellas paraban, éstas paraban. Y cuando aquellas eran levantadas de la tierra, las ruedas eran levantadas junto con ellas, porque el espíritu de las criaturas vivas estaba en las ruedas.
Ezequiel continuó explicando la interacción constante entre las ruedas y los querubines. Las ruedas viajaban en la misma dirección que los querubines. Dijo que la manifestación del Espíritu de Dios podía verse en todo lo que estaba ocurriendo. Ezequiel también estaba viendo la omnisciencia de Dios. Los múltiples ojos que vio representaban la conciencia completa de Dios. Él ve y sabe todo. Este gran libro comienza con una visión. Ezequiel recibe una revelación de Dios de 4 figuras angélicas. En esta visión, Dios llama al profeta para ser su portavoz y vigía para los exiliados hebreos. Esta visión es la primera de 4 en el libro. Ezequiel describe esta primera visión en detalles vívidos. Ezequiel usó analogías para proveer una visión visionaria. Juntas, las enormes ruedas, las criaturas vivas, el fuego envolvente y los ojos en los aros de las ruedas formaron una imagen muy aterradora. ¡Qué ilustración impresionante de la providencia de Dios, que está constantemente en acción, intrincadamente diseñada, nunca equivocada y nunca tardía! Lo que Ezequiel vio o describió en este pasaje es difícil de visualizar. Presumiblemente, es una imagen de una magnífica carruaje con 4 ruedas que está trayendo el trono de Dios. Todo en esta imagen, desde los seres vivos hasta el trono de Dios, parece estar en constante movimiento y actividad. Las ruedas y sus mecanismos pueden haber sido libres para viajar en cualquier dirección, pero sus movimientos no indicaban desorden o confusión. La descripción de lleno de ojos fue como Juan describió a los querubines. El sentido es de excelente conocimiento e inteligencia. Ofanins también son mencionados de forma similar en Ezequiel 10. Ezequiel debía entender que el carro o trono carro de Dios estaba en movimiento. En los pasajes, el trono de Dios está montado en ruedas, ofanins, y luego empujado por 4 ángeles. Hay ruedas dentro de ruedas en ángulos cruzados, con el efecto de que el trono puede moverse en cualquier dirección sin tener que girar. El ofanim ha sido un punto de fascinación para muchos, y escritores apocalípticos judíos posteriores les dieron una vida propia. Las ruedas fueron eventualmente reconocidas como un tipo separado de ángel, conocido como ofanim. ¿Por qué algunos se refieren a los ofanins como ángeles? No hay una sola mención de los ofanins en las escrituras, siendo criaturas angelicales, pero escritores judíos apócrifos los etiquetaron como una clase de ángeles y los listaron en su jerarquía de ángeles, junto con los serafines y querubines. Debido a la singularidad de los ofanins, su poder sobrenatural y su proximidad al trono de Dios, sin mencionar la multitud de ojos, si los ofanins son seres angelicales o simplemente un mecanismo divinamente alimentado de transporte multidimensional, no importa. Lo que importa es la función de los ofanins en exhibir la gloria de Dios para Ezequiel y todos los demás creyentes que un día leerían su relato y obtendrían una visión renovada de la realeza de Dios. ¿Qué revelan los ofanins sobre Dios? Tanto en apariencia como en función, los ofanins que aparecen en la visión de Ezequiel muestran el dominio completo de Dios sobre todo el cosmos. Así como el Espíritu de Dios guía a los querubines, ese mismo Espíritu habita en los ofanins, y los ojos que cubren las ruedas y los querubines simbolizan la omnisciencia de Dios. Él es todo visto, todo conocido. Dios consistentemente proporcionó a Ezequiel visiones inusuales que lo llevaron a hablar de maneras inusuales, de manos y pergaminos descendiendo del cielo, a 4 abominaciones cometidas en el templo, a viñas, águilas, leones, huesos secos y fuegos. Ezequiel traficaba en imágenes extrañas, pero memorables. Esto les recordaba de su santidad y poder como el Señor de toda la creación. El mensaje era claro. Aunque su pueblo estuviera en el exilio y su nación estuviera a punto de ser destruida, Dios todavía estaba en el trono y capaz de lidiar con cada situación. Número 2. Behemote. El behemote es una bestia de la cual el propio Dios habla. Vemos esta gran bestia en el libro de Job. Todo comenzó con un hombre próspero llamado Job, que vivía en Uz con su gran familia y numerosos rebaños de ovejas. Él es íntegro y recto, y se asegura de siempre hacer lo correcto. Su devoción a Dios era constante e inquebrantable.
Dios exalta las virtudes de Job ante Satanás, pero Satanás contraargumenta que Job solo era justo porque Dios lo había favorecido con generosidad. Satanás desafía a Dios que Job cambiará y maldecirá a Dios si se le permite infligir sufrimiento. Dios permite que Satanás atormente a Job para probar esa audaz afirmación, pero impide a Satanás quitarle la vida a Job. Job recibe 4 informes en un día, cada uno informando que un rebaño de ovejas, siervos y 10 hijos perecieron debido a ser robados por ladrones invasores o afectados por desastres naturales. Job rasga sus vestiduras y se rasura la cabeza en respuesta al dolor que está sintiendo, pero nunca deja de alabar a Dios durante sus oraciones. Satanás reaparece en el cielo y Dios le da otra oportunidad de probar el valor de Job, probándolo. Esta vez, Job está sufriendo de erupciones cutáneas graves que son molestas. La esposa de Job intenta convencerlo de maldecir a Dios, rendirse y terminar con su vida, pero él la combate y se esfuerza por soportar sus dolores en lugar de eso. Job es llevado a su punto de ruptura por la prueba y como resultado se vuelve resentido, ansioso y aterrorizado. Lamenta la injusticia de que Dios deja a las personas malas prosperar, mientras él y muchas otras personas honestas sufren. Job quiere enfrentarse a Dios y protestar, pero no puede encontrar físicamente a Dios. Al final, Dios decide intervenir. En 36 ocasiones, Job oró a Dios para hablar con él. Su deseo fue concedido en este punto. Dios se comunica con Job en medio de una tormenta en ambas ocasiones. La manera como Dios habla con él con mucho humor. Dios le dice a Job que él es quien hizo el universo y todo en él. Él repasa su excelente actividad de crear y sostener el mundo, preguntando a Job si él podría igualar ese trabajo. Él termina preguntando si Job es capaz de juzgar, diciéndole que es impertinente para Job creer que Dios debe explicarse a él. Job se siente muy pequeño. En la segunda ronda, Dios no habla sobre sí mismo como creador, sino sobre sus criaturas. Job capítulo 40 versículos 15 a 24. Mira ahora al Bimote, que yo hice junto contigo. Él come hierba como un buey. Mira ahora, su fuerza está en sus lomos y su poder en los músculos de su vientre. Él mueve su cola como un cedro. Los tendones de sus muslos están firmemente entrelazados. Sus huesos son como vigas de bronce, sus costillas como barras de hierro. Él es el primero de los caminos de Dios. Solo aquel que lo hizo puede acercar su espada a él. Seguramente las montañas producen alimento para él, y todos los animales del campo juegan allí. Él se acuesta bajo los árboles de loto, en un escondite de cañas y pantanos. Los árboles de loto lo cubren con su sombra. Los sauces junto al arroyo lo rodean. De hecho, el río puede rugir, pero él no se inmuta. Está confiado, incluso si el Jordán irrumpe en su boca, incluso si lo toma en sus ojos o alguien perfora su nariz con una trampa. Anteriormente, el enfoque era más en el misterio de la creación animal. Sin embargo, ahora el enfoque cambió al miedo y aún así, la magnificencia de las creaciones de Dios. El Bimote fue el primero entre las obras de Dios. El Bimote es una criatura que ha sido objeto de mucho debate entre historiadores. Aunque todavía no hay consenso sobre muchos aspectos de esta criatura, dos cosas son ciertas. Era enorme en tamaño y poseía un ombligo. La evidencia de un ombligo muestra que no es un animal que pone huevos. Leemos, él come hierba como un buey. Su poder está en sus músculos abdominales. Dios parece tener gran placer en describir la maravilla de esta criatura extraordinaria, señalando su tamaño, apetito y comportamientos a lo largo del camino. La imagen es clara. Si Job no puede competir con su criatura compañera, ¿cómo podría competir con el Dios que creó al Bimote? La palabra Bimote en hebreo tiene la misma estructura que el plural de Behemá, que significa bestia, sugiriendo un aumentativo, significando gran bestia. La palabra de Dios deja muy claro quién creó esta gran bestia. Juan capítulo 1 versículo 3. Todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él, nada fue hecho que fue hecho. No puede haber excepción posible.
Si algo fue hecho, Él lo hizo. Como creador, Él es, por supuesto, superior a cualquier cosa que Él creó. Todas las tres personas de la Trinidad estaban involucradas en el trabajo de la creación. ¿Es posible que tal bestia solía vagar por la tierra con las personas? Algunos creen que el Behemoth es un hipopótamo. Muchas personas piensan que Dios tenía en mente lo que llamamos un hipopótamo, una de las criaturas terrestres más grandes, más poderosas y más peligrosas del mundo. El hipopótamo era definitivamente conocido en los tiempos bíblicos, particularmente en Egipto. Los romanos redujeron su población debido al daño que causaban a las cosechas, o el Behemoth era un elefante. De acuerdo con la mayoría de los apologistas bíblicos, Behemoth en hebreo se refiere a una bestia de 4 patas, que ellos creían que era un elefante. Aquellos que favorecen hipopótamos lo hacen porque Job capítulo 40 versículo 23 habla sobre la enorme boca del Behemoth bebiendo el río Jordán. Sin embargo, hay 2 preocupaciones con esta teoría. Primero, el libro de Job describe al Behemoth como teniendo una gran cola que se mueve como un cedro. Los elefantes tienen colas pequeñas y débiles como de cerdo. Segundo, Job caracteriza al Behemoth como una criatura increíblemente grande que ni siquiera los humanos pueden domar. Alguien puede capturarlo cuando está de guardia o perforar su nariz con arpones para prenderlo. Basado en el versículo 19, parece que la criatura descrita en la historia de Job era demasiado grande para las personas que vivían durante su tiempo de rotar. Cuando el libro de Job describió al Behemoth como el jefe de los caminos de Dios, tan poderoso que solo aquel que lo hizo puede hacer su espada acercarse a él, no fue exageración. Después de discutir el aterrador Behemoth, Dios instó a Job a considerar otra criatura aterradora. Número 3. Leviatán. El orgullo y la grandeza del hombre palidecen en comparación con la fuerza aterradora e incontrolable del Leviatán. Cuánto más humilde es el hombre en presencia de Dios. Y ese es el punto. Ni Job ni nadie más tiene el derecho de criticar el trabajo de Dios. Aquel que creó al Leviatán es digno de nuestra reverencia, admiración y adoración. El Leviatán es una gran criatura acuática de algún tipo. La Biblia lo describe como una bestia temible con ferocidad monstruosa y gran poder. La palabra hebrea para Leviatán tiene el significado raíz de enrollado o torcido. Isaías capítulo 27 versículo 1 habla del Leviatán. En aquel día, el Señor con su espada severa, grande y fuerte, castigará al Leviatán, la serpiente fugitiva, al Leviatán, esa serpiente retorcida, y él matará al reptil que está en el mar. Sea lo que sea ese monstruo marino, o era, su fuerza y naturaleza salvaje eran bien conocidas. El Antiguo Testamento contenía varias menciones del Leviatán. De acuerdo con la mayoría de esos pasajes, el Leviatán es una criatura real que las personas conocían, aunque mantenían su distancia y solo sabían de ella por reputación en lugar de vista. En Salmos 104 versículos 25 a 26, Dios es alabado como aquel que creó el hábitat para el Leviatán. Este grande y vasto mar, en el cual hay innumerables cosas vivientes, pequeñas y grandes. Allí los barcos navegan. Allí está el Leviatán, que tú creaste para jugar allí. Solo un gran Dios podría haber creado al Leviatán y luego hecho un hogar lo suficientemente grande para que él jugara con seguridad. ¿Cuál era el propósito detrás de la creación de Dios de un animal tan magnífico? ¿Y cuál era la lección que él pretendía enseñar a Job y posteriormente a todos nosotros? La lección era de humildad. Dios utilizó al primer y mayor mamífero terrestre para ayudar a aplastar la autojusticia de Job. Dios creó este gigante de los mamíferos para humillar a las personas que, como Job, dejan que la vanidad infle su sentido de grandeza e importancia. Job, capítulo 41, da el detalle más sobre el Leviatán como una criatura marina real. En ese capítulo, Dios describe al Leviatán, enfatizando el tamaño, la fuerza y la ferocidad del animal. Job capítulo 41 versículos 1 a 8. Puedes pescar al Leviatán con un anzuelo o atar su lengua con una cuerda. Puedes poner una caña en su nariz
o perforar su mandíbula con un garfio. Hará muchas súplicas para ti, hablará dulcemente contigo, hará un pacto contigo, lo tomarás como siervo para siempre, jugarás con él como con un pájaro, o lo atarás para tus doncellas. Sus compañeros harán un banquete de él, lo repartirán entre los mercaderes, puedes llenar su piel con arpones o su cabeza con lanzas de pesca. Pon tu mano sobre él, recuerda la batalla, nunca lo hagas de nuevo. Esta criatura fue mencionada por primera vez en Job capítulo 3, versículo 8. Que maldigan aquellos que maldicen el día, aquellos que están listos para despertar al Leviatán. En ese contexto, Job se refiere a cómo marineros y pescadores maldecirían a la criatura amenazante conocida como Leviatán. De la misma manera, con intensa emoción, Job maldijo el día en que nació. Generalmente, el Leviatán es considerado un monstruo marino o dragón mítico que aterrorizaba a marineros y pescadores. Sin embargo, en el contexto de Job 41, Dios no parece considerar al Leviatán mítico de ninguna manera. Hay opiniones divergentes sobre la descripción del Leviatán. Algunos sugieren que podría ser un dinosaurio antiguo, similar a un dragón que pudo haber sobrevivido hasta el tiempo de Job o permanecido en la memoria de la humanidad, sirviendo como ejemplo para Dios referirse. Por otro lado, algunos creen que el Leviatán es simplemente un poderoso cocodrilo en este contexto. El término Leviatán significa un torcedor y también es referenciado en otros contextos intrigantes en las Escrituras. Salmos 89 versículos 8 a 10 también habla de una serpiente que estaba conectada con el mar y que Dios derrotó como una demostración de su inmensa fuerza. Esa serpiente recibe el nombre de Rahab, que significa orgulloso, en los versículos Salmos 89 versículos 8 a 10. Oh Señor Dios de los ejércitos, ¿quién es como tú, oh poderoso Señor? Tu fidelidad te rodea como una parte intrínseca e inalterable de tu propio ser. Tú gobiernas el hinchazón del mar. Cuando sus olas se levantan, tú las calmas. Has aplastado a Rahab, Egipto, como quien está muerto. Has dispersado a tus enemigos con tu brazo poderoso. Si la humanidad no puede dominar al Leviatán, no puede esperar dominar a Dios. Hay un segundo punto también importante, que el propio Dios era maestro sobre el Leviatán. Todo debajo del cielo es mío. Al contar sobre su dominio sobre Behemote y Leviatán, el autor y el lector tienen una comprensión completa de la situación de la cual Job no tiene conocimiento. Job, capítulo 41, versículos 12 a 17. No me quedaré en silencio sobre sus miembros, o su poderosa fuerza, o su estructura grácil. ¿Quién puede quitar su cubierta externa? ¿Quién puede perforar su armadura doble? ¿Quién puede abrir las puertas de su rostro? Alrededor de sus dientes hay terror. Sus escamas fuertes son su orgullo, cerradas como con un sello apretado. Una está tan cerca de la otra que ningún aire puede entrar entre ellas. Están unidas una a la otra. Se abrazan y no pueden ser separadas. Algunas personas creen que la descripción del Leviatán con su piel áspera, similar a una armadura y dientes numerosos y aterradores, sugiere que, en este contexto bíblico, Dios estaba imaginando un poderoso cocodrilo. Sin embargo, esta descripción del Leviatán parece definitivamente más allá de la de un cocodrilo. Job capítulo 41 versículos 18 a 21. Sus estornudos emiten luz, y sus ojos son como los párpados de la mañana. De su boca salen luces ardientes, chispas de fuego saltan hacia afuera. Humo sale de sus narices como de una olla hirviendo y juncos quemados. Su aliento enciende carbones y una llama sale de su boca. Job capítulo 41 versículos 22 a 34. En su cuello mora la fuerza y el terror salta delante de él. Los pliegues de su carne se unen, firmes e inmóviles en él. Su corazón es firme como una piedra, y tan firme como una piedra de molino. Cuando él se levanta, los poderosos tienen miedo. Por el ruido, se quedan confundidos. La espada que lo alcanza no puede prevalecer, ni la lanza, el dardo o la jabalina. Considera el hierro como paja, el bronce como madera podrida. La flecha no puede hacerlo huir. Las piedras de honda son transformadas en rastrojo para él. Las mazas son consideradas como rastrojo.
Él se ríe del tintinear de la jabalina. Sus partes inferiores son como fragmentos afilados. Él se extiende como un rodillo de trilla en el lodo. Hace hervir las profundidades como una olla. Convierte el mar en un pote de ungüento. Detrás de él ilumina un camino. Uno pensaría que el abismo tiene cabellos canosos. Nada en la tierra es como él, una criatura hecha sin miedo. Él mira a todo lo que es alto. Es rey sobre todos los hijos del orgullo. En la descripción final detallada del Leviatán, Dios usó un lenguaje que vincula estrechamente la idea del Leviatán con Satanás. Job fue instruido por Dios a pensar en estas criaturas inconquistables. Dios completa sus observaciones a Job sin contarle nunca la historia detrás de la historia. Job fue dejado sin saber de la situación que provocó toda su crisis. Aunque Job no sabía toda la historia, Dios le dijo de su gran victoria sobre el Leviatán, Satanás, brindando a Job seguridad para el pasado, el presente y para el futuro. Un Leviatán era una criatura peligrosa que hacía que guerreros experimentados se volvieran y huyeran. Leviatán no es un mito, sino una criatura real del mar sujeta solo a su creador. Toda la naturaleza glorifica a Dios, y estas dos bestias honran a Dios. Isaías capítulo 43, versículo 20. Los animales salvajes me honran, los chacales y las lechuzas, porque yo proveo agua en el desierto y arroyos en el páramo, para dar de beber a mi pueblo, mi elegido. La fuerza de esta criatura o de cualquier criatura se deriva de Dios, quien por lo tanto es la fuente de poder final con la que no podemos contender. Dios es capaz de instruirnos y comunicarse con nosotros a través del mundo natural. Número 4. Nefilim. Los orígenes de los ángeles son distintos de los humanos. Fueron hechos en tiempos diferentes y por diferentes razones. Sin embargo, las Escrituras indican que una parte de los ángeles caídos de Satanás no mantuvieron su dominio adecuado al materializarse e interactuar con humanos de maneras que los ángeles nunca deberían hacer. Esa interacción está retratada en Génesis capítulo 6 versículos 1 a 4. Aconteció que, cuando la humanidad comenzó a multiplicarse en la faz de la tierra y nacieron hijas para ellos, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí esposas a quien quiera que escogieran. Entonces el Señor dijo: Mi espíritu no contendrá con el hombre para siempre, porque él también es carne. Sin embargo, sus días serán 120 años. Los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios entraron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron hijos. Aquellos eran los hombres poderosos que eran de antaño, hombres de renombre. Esto se refiere a la descendencia no natural de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Sin embargo, había individuos de tamaño distinto en la tierra, tanto antes como después del diluvio. Los individuos que vivieron antes del diluvio eran notables debido a su linaje demoníaco. Eran conocidos como los hombres poderosos y famosos de tiempos antiguos. A primera vista, no hay indicación de involucramiento angélico o demoníaco. Un pasaje en Job, por otro lado, proporciona una mejor comprensión. Dios explica a Job su omnipotencia, recordando su poder sobre la creación. Job capítulo 38 versículos 4 a 7. ¿Dónde estabas cuando yo puse los cimientos de la tierra? Dime, si tienes entendimiento, ¿quién fijó sus medidas? Ya que tú sabes, ¿o quién extendió la línea de medición sobre ella? ¿Sobre qué fueron hundidos sus cimientos? ¿O quién puso su piedra angular cuando las estrellas de la mañana cantaban juntas y todos los hijos de Dios gritaban de alegría? Las estrellas de la mañana se interpretan mejor como ángeles. También sabemos que la humanidad aún no había sido creada cuando Dios puso los cimientos de la tierra, por lo que la referencia a hijos de Dios es otra referencia a ángeles, implicando que los hijos de Dios en Génesis 6 también son ángeles. El contexto implica que los Nefilim eran la progenie resultante de seres espirituales y humanos. Los Nefilim, o caídos en Génesis capítulo 6 versículo 4, son personalidades misteriosas, los hombres poderosos que eran de antaño, los hombres de renombre. El texto no explica cómo los Nefilim llegaron.
simplemente afirma que los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios entraron a las hijas de los hombres y les dieron hijos. Judas probablemente entiende Génesis capítulo 6 versículos 1 a 4 como refiriéndose al matrimonio entre seres espirituales y humanos. Judas 6 habla de ángeles que no se mantuvieron dentro de su posición de autoridad, pero dejaron su morada apropiada. Dios no pretendía que la raza humana permaneciera en ese estado desafiante indefinidamente. Esto significa que nuestro rechazo a Dios alcanzó un punto sin retorno. Dios no nos cortejará indefinidamente. Llegará un momento en que Él dirá no más. Los Nefilim fueron una de las principales razones para el gran diluvio en el tiempo de Noé. Inmediatamente después de la mención de los Nefilim, la palabra de Dios dice: «El Señor vio cuán grande era la maldad del hombre en la tierra, y que toda inclinación de los pensamientos de su corazón era solo el mal todo el tiempo». Esto entristeció profundamente al Señor, que Él había creado a los humanos en la tierra, y su corazón estaba cargado de tristeza. Dios entonces inundó toda la tierra, destruyendo todo, excepto Noé, su familia y los animales en el arca. Todo lo demás pereció, incluyendo a los Nefilim. Pero ¿por qué los hombres de repente se volvieron tan violentos? ¿Fue porque la línea piadosa se mezcló con la línea impía? ¿O fue, al menos en parte, porque la humanidad se mezcló con seres espirituales? Me gustaría argumentar por lo último. ¿Había Nefilim después del diluvio? Parece que los ángeles caídos cometieron su pecado de nuevo después del diluvio. Sin embargo, es probable que haya ocurrido en una extensión mucho menor que antes del diluvio. Los israelitas regresaron a Moisés con la siguiente información después de explorar la tierra de Canaán. Números, capítulo 13, versículo 33. También vimos allí a los Nefilim. Los hijos de Anac son parte de los Nefilim, y éramos como langostas a nuestros propios ojos, y así éramos a los ojos de ellos. También es posible que, después del diluvio, los demonios se aparearan de nuevo con mujeres humanas, resultando en más Nefilim. Es incluso posible que algunas características de los Nefilim hayan sido transmitidas a través del linaje de una de las nueras de Noé. De cualquier manera, los israelitas destruyeron a estos gigantes durante su invasión de Canaán.